hablábamos sobre la carótida con esta charla sobre ecografía de las arterias vertebrales. La siguiente, Jorge. Muy bien. Pudiéramos pensar que no siempre la exploración de los vasos del cuello comprende la exploración de las arterias vertebrales, o no es tan común escuchar una plática exprofeso de arterias vertebrales. Casi siempre escuchamos una plática general de arterias carótidas que comprende un pequeño segmento de las arterias vertebrales, que como ustedes lo saben, a nivel de C6, este es el segmento prevertebral, punto B1, en el origen es BC, ingresan a través de, y transcurren a través de los procesos transversos más o menos hasta C2. La siguiente, Jorge, por favor, para después hacer una pequeña angulación, un loop y introducirse al cráneo. La valoración de las arterias vertebrales debe de incluir siempre, de las arterias carótidas debe incluir siempre el estudio de las arterias vertebrales. Esto porque tienen efectivamente íntima relación funcional, ya que ante una eventual oclusión del sistema carotídeo, bueno, es una vía alterna para que haya irrigación. Sin lugar a dudas es el eje vertebral. La sintomatología de la isquemia en la circulación posterior es casi siempre múltiple, a veces confusa y variada, pero una de las manifestaciones puede ser ataxia. Otra manifestación, vértigo. Son manifestaciones de sintomatología e isquemia de la circulación posterior. El sistema vértebro-basilar es responsable más o menos del 20 al 30% del flujo intracraneal. El resto está dado por las carótidas. La ecografía Doppler ha demostrado ser una técnica no cruenta, efectiva, muy efectiva para la evaluación de los segmentos extracraneales de la arteria vertebral. La siguiente. Ahora bien, es posible obtener imágenes en escala de grises, imágenes desde el punto de vista morfológico de los diferentes segmentos, como se los acababa de mencionar. Es posible obtener estas imágenes y además valores de velocidad Doppler espectral en el origen de la arteria vertebral derecha en más del 80% de los pacientes. Está muy a la mano el origen. Es muchísimo más fácil la evaluación del origen de la vertebral derecha que de la izquierda. Entonces, listos. Siempre hay que tratar de hacer el ejercicio de eso. ¿Para qué lo voy a hacer, doctor? Para tener más habilidad en la exploración. Asimismo, y otra cosa importante, yo les decía que siempre en los orígenes existe la posibilidad de este fenómeno de aliasing, de flujo turbulento, que puede ser asiento de placas de ateroma. Entonces, aquí podemos encontrar placas de ateroma en el origen de la arteria vertebral del lado derecho. Y si también alcanzamos a identificar el origen de la arteria vertebral izquierda, también lo podemos hacer. Asimismo, del origen de la arteria vertebral izquierda en aproximadamente 2/3 partes del total de pacientes que tenemos. 80 en la derecha y 66 de la izquierda se puede ver. La evaluación de las arterias vertebrales, sin lugar a duda, es un requisito en la exploración de los vasos del cuello, en la exploración de la circulación cerebrovascular extracraneal. Esto dicho por la Intersociety Commission for Accreditation of Vascular Anomalies. La siguiente, por favor. Evidentemente que existen muchas posibilidades de hacer este tipo de evaluación. Sin lugar a dudas, el gold standard es la angiografía, la angiografía con catéter, con la modalidad de sustracción. Ahora, si se trata de no ser cruento, angioresonancia es una muy buena alternativa también. Sin embargo, dado que este es cruento y este conlleva el equipamiento y el software adecuado, no todos los equipos de rezo hacen angio. Y tampoco todo el personal adscrito al servicio, el personal técnico, tiene la capacidad de, hasta que va progresivamente avanzando en sus capacidades, de hacer estudios con una calidad óptima de angioresonancia. Sin embargo, también angio-CT puede ser útil para la evaluación de las arterias vertebrales. De tal suerte que la ecografía Doppler ocupa un lugar preponderante. Primero, por ser un método no invasivo.
invasivo, no cruento, reproducible, se puede transportar el equipo, lo podemos llevar, se pueden hacer evaluaciones subsecuentes de ser necesario, cosa que si le dicen al paciente que le vamos a volver a hacer la arteriografía, bueno, pues el paciente habrá que tener los exámenes previos para saber cómo están los tiempos de coagulación, las plaquetas, disponibilidad de la sala, etc, lleva de por medio radiación ionizante y todo lo que ustedes saben. Entonces es muchísimo más sencillo hacerlo utilizando ultrasonido. La siguiente. ¿Cómo está constituida la arteria vertebral? Bueno, tiene varios segmentos. El B0 es el origen. Recuerden, la arteria vertebral del lado derecho y izquierdo tiene su origen en la arteria subclaviana. El segmento pre-1 o prevertebral, en la mañana veíamos a uno de sus compañeros, no recuerdo su nombre, el doctor joven R1, un segmento prevertebral, pero de libro, o sea, con solo poner el transductor lo podemos ver. El segmento B2 es el que generalmente nosotros evaluamos, es el segmento intervertebral. El segmento B3, perdón por la falta de voz, es loop del atlas. Y el segmento B4 que corresponde al segmento intracraneal, que no es capaz de ser evaluado por ultrasonido. La siguiente. Entonces, si hacemos, aquí es la subclavia, aquí está el origen, este es B0, y aquí la parte inicia el segmento B1, perdón, esta es la arteria vertebral izquierda. Nuevamente, el origen, B0 y B1. Entonces, es una bifurcación y se gestan una serie de fenómenos en la orina venosa. ¿Qué tenemos que hacer? No optimizar el cuadro, la imagen a mayor tamaño de la caja de color, el equipo se vuelve un poco más lento. De esta forma optimizamos el rango de la siguiente. Entonces, subclavia, B0, B1. Podemos seguir después todo el trayecto, generalmente rectilíneo hasta antes de C6, donde ingresa a través de estos procesos transversos y lo podemos identificar. La siguiente codifica, tiene una dirección hacia el encéfalo, tiene que tener la misma dirección que la carótida, y así podemos ir haciendo la evaluación. Evidentemente que esto primero lo hicimos en escala de grises, la siguiente, para después pasar a ponerle el color. Entonces, ¿qué podemos hablar del primer segmento? En el origen, la arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia. Otras de la arteria subclavia son el tronco tirocervical y el tronco costocervical. Puede tener un origen anómalo de tal suerte que puede nacer en el lado derecho directamente del tronco brachiocefálico. Siempre hay que tener en consideración las variantes anatómicas. Y en el lado izquierdo, no de la subclavia, sino de la córnea. Pero si nosotros sabemos que la mayor parte de la población, 90%, nace de la subclavia, si nos obligamos a hacer la exploración tratando de identificar el segmento B0, fácilmente vamos a poder identificar las variantes anatómicas. Bueno, doctor, ¿y para qué me sirve hacerlo? Nos sirve para ser más finos en la exploración que estamos haciendo. Nos sirve para otorgar una mayor cantidad de información para el médico tratante. La siguiente, para tener más credibilidad frente a él. La siguiente. Entonces, tener siempre presente lo de las variantes anatómicas resulta no solamente en esta área, sino en todos los segmentos vasculares, arteriales o venosos que se exploran, siempre es algo que hay que tener en consideración. La siguiente, por favor. No quiero parar mucho. Entonces, dale, Jorge, aquí está la subclavia del lado derecho, B0, aquí está el origen, aquí está B0, aquí está el nacimiento, después el segmento prevertebral, B1 que podemos seguir. Entonces, sí lo podemos ver, hasta en 80%, 88% de los pacientes se puede ver el origen de la arteria vertebral en el lado derecho. Para acá va, es el tronco brachiocefálico, esta es la carótida, esta es la subclavia, esta es el origen de la arteria vertebral derecha. La siguiente, en escala de grises, el trayecto, ¿cuál es el comportamiento de esta? Bueno, se introduce por el agujero transverso a nivel de C6, que es el
más o menos en el 90% de la población. Después de esto, de introducirse, se convierte ya en segmento B2, el segmento B1 o prevertebral. Después del origen, el segmento B1 hasta es B1 desde el origen, inmediatamente después del origen hasta antes de C6, donde penetra a través de los procesos transversos. Después se convierte en B2. Recorre el conducto transverso, recorre un loop. Dale, Jorge. Dale. No es Atlas, otro. Ese siempre pierde y es el que le va a mi amigo el doctor Ornelas, y realiza un loop a nivel del Atlas y se introduce en el cráneo por el foramen magno. El segmento del loop del Atlas corresponde al segmento B3 y el segmento intracraneal el B4. Y se une para formar el tronco de la basilar en la fosa posterior. Así es el trayecto de la arteria vertebral desde su origen hasta. Entonces, tiene este recorrido, origen B0, prevertebral B1, B2 intervertebral, aquí hace la parte horizontal, hace este acodamiento, este loop, esta pequeña asa, ¿verdad? Para después convertirse en segmento B3 y el B4 ya no. La siguiente. Y podemos seguirlo en toda su extensión. El segmento prevertebral, miren, entonces ya identificamos el origen, esta es la arteria vertebral izquierda, identificamos el origen hasta en un 66%, seguimos, después del origen, la dirección que tiene toda esa escala de grises, vean el calibre, y aquí es más fácil de medir el calibre, y desde aquí podemos ver, generalmente hay algún segmento un poquito dólico, después penetra este C6, este es uno de los procesos transversos, y aquí es Venus. Mientras tanto podemos ver claramente la diferencia entre los diferentes segmentos. ¿Qué problema tenemos cuando estamos evaluando el segmento B2? Que siempre quedará una parte oculta y la información pues aquí no sabemos realmente cómo se comporta. Fíjense que a diferencia de las carótidas, las arterias vertebrales no son tan afines a desarrollar enfermedad ateromatosa. Sin embargo, podemos encontrar manifestaciones de enfermedad ateromatosa también aquí. ¿Y por qué no es tanto? ¿Por qué no hay tantas manifestaciones de enfermedad ateromatosa en el segmento vertebral? Uno, porque el caudal que manejan es menor. Hay mayor cantidad de sangre en el segmento carotídeo y en el segmento vertebral es menos. Esa es una justificación. La otra, se han hecho estudios y se ha visto que la diferencia en el calibre, considerando una como mediano calibre, que es la arteria carótida, está de pequeño calibre, la ultraestructura, la disposición y el grosor de las diferentes paredes, de los diferentes elementos que componen la pared, parece que tienen algo que ver, esa disponibilidad en estratos. La siguiente, por favor. Bueno, y después esto corresponde al segmento B3. Este es el loop del Atlas, que viene de segmento y se hace en esta parte del segmento horizontal. Si el paciente estuviera de pie, claro, que corresponde al segmento B3 del Atlas, que lo podemos identificar y también lo podemos ver. La siguiente, por favor. Entonces, prácticamente podemos hacer el recorrido. ¿Cómo lo hacemos? Y esa es una parte donde muchos tenemos problema en un inicio, o que nunca nos queda claro cómo hacerlo. La forma correcta de hacerlo es identificar la carótida primero. Es más fácil siempre iniciar haciéndolo en el lado derecho, porque además es recomendable siempre iniciar por el lado derecho, como lo estamos haciendo. En una imagen generada en eje largo, en escala de grises, en tiempo real, colocamos el transductor apoyando sobre el músculo esternocleidomastoideo y localizamos la carótida común en un plano longitudinal. La siguiente, Jorge. Y vemos la carótida común. Otra. Después se realiza una angulación lateral, suave, gradual, sin ejercer demasiada compresión. No es porque la arteria vaya a modificarse, sino porque es muchísimo más fácil tener la suficiente cantidad de gel para que el momento de arrastrarlo vayamos viendo progresivamente cómo van avanzando los diferentes elementos anatómicos regionales localizados en esta área, sin ejercer demasiada compresión, dejando caer por el borde anterior
del esternocleidomastoideo, el transductor, que mostrará a la arteria y a la vena vertebral, atravesando las apófisis transversas desde C2 hasta C6. Dale, Jorge, por favor. Entonces hacemos este movimiento, hacemos un movimiento suave, sostenido y gradual. La siguiente. De tal suerte que se identifica como en el segmento popliteo, primero la vena y después la arteria. Siempre es esta disposición, no cambia, se identifica en un primer plano la vena vertebral y después la arteria. Las apófisis transversas, evidentemente que es muy fácil de verlas porque condicionan sombra sónica que impiden que nosotros veamos la totalidad del segmento explorado. La siguiente, por favor. Como podemos encontrar segmentos dólicos que no están totalmente lineales, entonces apófisis transversa, apófisis transversa. Estos cambios en la dirección muchas veces están condicionados por alteraciones degenerativas de la columna cervical. Entonces, codifica en rojo, se acerca al cráneo y está en azul por el cambio en la dirección que tiene este segmento. La siguiente hay que tenerlo en consideración, no es que tenga flujo en reversa. La siguiente, entonces, vena, arteria vertebral. ¿Y vieron cómo hicimos? ¿Te puedes regresar tantito, Jorge, para acá, le das, para que repitamos la imagen, por favor? Nuevamente, ¿ok? Vena, arteria, y hacemos un pequeño movimiento de adentro a afuera, para que contemplemos si está fuera la arteria vertebral. Vemos desde el borde interno hacia el borde externo y del borde externo al borde interno. La siguiente. Normalmente la arteria vertebral maneja un flujo hacia adelante, anterógrado, de baja resistencia, con un alto flujo diastólico. Eso lo hace ser una arteria de baja resistencia, de baja impedancia, por todo esto que tiene. Entonces, ¿cómo suena? Así suena la arteria. Suena igualito que la arteria carotídea. La velocidad pico-sístole puede variar. Es normal encontrarla desde 20 hasta 60 centímetros sobre segundo. También, en algunos casos, en alguna parte de la literatura mencionan que es importante para algunos la determinación del índice de resistencia, que puede variar de 0.5 a 0.8, la siguiente. Pero lo más importante es la morfología del espectro y la velocidad pico-sístole, que no debe ser mayor de 60 grados. Claro que esto se genera mejor si hacemos esta maniobra punta-talón, colocamos el volumen nuestra al centro del vaso y el tamaño del volumen nuestra debe de ser por lo menos un tercio del vaso. La siguiente, por favor. Entonces lo vemos así. Aquí vemos segmento B2, apófisis transversa, otro segmento, pero nos colocamos al centro del vaso y obtenemos un espectro de baja resistencia. 55.8 centímetros sobre segundo de velocidad pico-sístole, con 15.9 de diástole. Espectro normal. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y para que no se les olvide esta imagen de Machu Picchu, parecería ser un espectro. ¿Te regresas tantito, George? Dale. Ok. Está ahí. La morfología del espectro parecería una imagen de baja resistencia. Machu Picchu. Podemos encontrar baja resistencia, ya lo saben, carátula interna, también en la vertebral. Hay otros territorios que manejan baja resistencia. Mañana que veamos algo de arterial, lo vamos a ver. La siguiente. Bueno, hay una maniobra de confirmación. Si hacemos un golpeteo con los dedos por debajo de la apófisis mastoides, esto corresponderá a oscilaciones diastólicas en el trazado espectral de la arteria vertebral. Esto solamente para confirmar que estamos haciéndolo. En algunos casos se hacía realmente, no tiene ninguna implicación clínica ni ninguna utilidad, pero lo pueden encontrar en alguna
parte cuando lo lean a estos. Siguiente. La visualización del segmento B0, ¿cómo lo hacemos? Pues angulando interiormente el transductor a nivel de las clavículas y siguiendo la arteria hasta el tórax, el tronco brachiocefálico, de tal suerte que podemos, haciendo un recorrido de abajo hacia adelante, angulando interiormente el transductor, ver el tronco brachiocefálico, identificar la carótida, identificar la subclavia y ver el origen, como lo vimos hace un momento, de la arteria vertebral derecha, en 80% de los casos, y hasta un 60% en el izquierdo. También puede su origen en el corte transversal de la subclavia ser identificado, y es muy fácil verlo porque generalmente nace de la cara posterior. Si vemos la arteria subclavia en un corte transversal, siempre nace de la parte posterior. La siguiente. Muy bien, entonces nuevamente el ejemplo, B0, se corresponde a B1, B0, nuevamente B0. La siguiente. El diámetro de la arteria vertebral, y aquí viene esta parte de una parte dominante y la otra parte hipoplásica, o si no es hipoplásica, por lo menos sí está asimétrica. El diámetro promedio es de 3 a 4 milímetros. Por abajo de 3 milímetros se considera hipoplásica. Hay asimetría hasta en el 73% de los casos, dominancia de la arteria vertebral, esto quiere decir que tiene mayor calibre. La arteria dominante es en 42% de las veces es en el lado izquierdo y tiene igual calibre en 26 y es dominante la izquierda en 32%. Entonces es más frecuente encontrar hipoplasia en el lado derecho. Aquí está, un calibre normal, y esto también hay que considerarlo en el protocolo y en la tabla. Velocidad pico sístole, velocidad diástole, morfología. Y hacer también esta consideración, en este caso, una arteria vertebral normal. ¿Qué les parece esta arteria vertebral izquierda con este calibre de 0.58? La siguiente. Dominante. Sin embargo, podemos encontrar que la otra no está hipoplásica, puede estar de calibre normal, pero en muchas ocasiones son asimétricas. Hipoplasia. Hablamos de hipoplasia cuando en toda su extensión tiene un diámetro por debajo de 3 milímetros. La aplasia es afortunadamente muy infrecuente y ya vimos que los espectros generalmente son de baja resistencia a pesar de ser hipoplásica. Ok. La siguiente. Miren, un ejemplo. Dominancia en el lado izquierdo, 0.47 centímetros, casi 5 milímetros. En el lado derecho, 0.20. Pero no siempre da sintomatología. Esta hipoplasia no siempre da sintomatología. Pero ¿por qué me di cuenta que lo tiene? Porque está contemplado en el protocolo que yo mide el calibre de la arteria. Por eso me doy cuenta. Porque si yo me concreto a hacer los espectros, veo que tiene baja resistencia, que tiene valores, seguramente va a haber diferencia, porque este maneja un caudal mayor, ¿verdad? Evidentemente tendrá una velocidad pico sistólico más grande, viene más sangre aquí que acá, pero el paciente sin sintomatología. Pero con el paso de los años, esto puede ser asiento de enfermedad ateromatosa y verse modificado la elasticidad de la pared y por lo tanto dar datos de insuficiencia vertebrovascular. El paciente tiene vértigo cuando tiene cambios súbitos en la posición de la cabeza. Entonces, si voltea rápidamente, si se agacha, si de estar acostado se incorpora rápidamente, puede sentirse mareado. La siguiente. También es asiento la arteria vertebral de tonicidades, de apodamientos, de tortuosidades, de quintins. En el segmento B2, ya se los platicaba yo que puede verse afectado porque hay cambios de tipo degenerativo en la columna cervical. En B2, la osteoartrosis cervical puede originar tortuosidades. A lo mejor no es tanto en el segmento B1 porque se ve más afectado, ya que transcurre a través de estos pequeños aretes óseos, y si tiene afectación como los otros están extraóseos, no se ven modificados. Pero cuando hay cambios artrósicos, compromete el calibre de más bien la orientación y la dirección de la arteria vertebral, estos cambios degenerativos.
Puede o no comprometer el calibre de la arteria, puede o no comprometer, pero puede provocar incremento focal de las velocidades. ¿Dónde? Donde se acoda en las curvaturas, en la tortuosidad, en esas partes convexas, siempre va a haber un incremento en la velocidad. La siguiente. Siempre donde hay una tortuosidad, una parte dólica, va a exhibir en esta arteria vertebral del lado izquierdo. Después del origen. Una dolicidad. Otra. Después del origen hace esta angulación prácticamente en 90 grados. Nuevamente, ¿qué traducción tiene, clínicamente tiene aquí? Miren la velocidad pico sistólico. 178 centímetros sobre segundo. En muchas ocasiones no es suficiente el transductor lineal y lo abordamos. Lo ideal es hacerlo con un microconvexo. Pero si no tenemos la posibilidad de hacerlo, podemos hacer con un convexo. Y muchos equipos tienen la posibilidad de disminuir el área y enfocarnos solamente a un segmento. Entonces, miren la dolicidad que tenía esta arteria vertebral con un paciente con sintomatología de vértigo. La siguiente, ahí sí queda clasificada la sintomatología por el vértigo, pero en muchos otros pacientes no. ¿Qué hay que hacer con esos pacientes que llegan con nosotros con sospecha de insuficiencia vértebro-basilar? Cambiarlos a la posición donde tienen la sintomatología. Eso es, explorar al paciente acostado, hacemos el trazado y hacemos toda la identificación de los segmentos, hacemos nuestro trazo generalmente en B2 y después ponemos al paciente sentado. ¿Qué es lo que esperamos? Que un paciente que no tenga patología, la velocidad en decúbito sea la misma o mayor. Eso es normalmente lo que sucedería. Si cae la velocidad, ese paciente tiene insuficiencia del tronco cervical, en este caso del tronco vertebral. No tiene por qué caer, tiene que mantenerse. Al contrario, si se incorpora, debe de incrementar la fuerza para que suba. Si baja, es cuando el paciente se siente mareado. Hay que, bueno, una de las, cuando hay cambios degenerativos, la rotación extrema de la cabeza le confiere a la arteria vertebral compresión en algunos casos, no en todos los pacientes, pero esto regularmente es por cambios de tipo degenerativo. Y en muchos de estos, esta rotación extrema es porque el paciente tiene algún cambio en la estabilidad ligamentaria de la columna cervical y tiene una rotación extrema, y esa rotación extrema lleva a compresión, por lo tanto a reducción del flujo, y el paciente tiene sensación de vértigo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? O sea, sí, doctor. Es difícil ver las placas de T1 con un aumento de la velocidad del flujo. Nosotros ya podemos diagnosticar probables cosas. Les comentaba que las arterias vertebrales parece ser que tienen no solamente dado el calibre que es menor, por lo tanto hay menos presencia de flujo sanguíneo en ellas, a diferencia de las carótidas, sino que también la estructura no es tan vulnerable al fenómeno de arteriosclerosis. Sí hay manifestaciones de arteriosclerosis, sí podemos encontrar placas de ateroma, sí podemos encontrar este tipo de cambios en la dirección. Estas dolicidades son manifestaciones de insuficiencia, de arteriosclerosis, doctor. Pero encontrar, como en la carótida, una estenosis no la vamos a encontrar. La respuesta es muy sencilla. En la carótida tenemos la bifurcación. El sitio predilecto o usual de las estenosis carotidias es precisamente cercano a la bifurcación. Y acá no hay ninguna bifurcación, porque tiene un segmento solamente en el origen donde se bifurca, pero el resto es continuo. Entonces tiene poca probabilidad de desarrollar arteriosclerosis o una estenosis en una arteria vertebral. Lo que sí, una manifestación de ella es la dolicidad. En otros podemos identificar incremento del espesor íntima media, pero que tenemos que tener la acuciosidad para alcanzar a discriminarlo, y ahí sí, un transductor de mayor frecuencia. Doctor, pero un aumento en la velocidad, ¿cómo se traduce en la vertebral?
vertebral. Aquí tendríamos que optimizar. Si nosotros hacemos esta maniobra de punta talón, ya entiendo la pregunta, que si un incremento es manifestación de insuficiencia venosa, no, porque No, arterial. estamos platicando que un gran porcentaje de pacientes tienen asimetría en el calibre y por lo tanto se justificaría inicialmente porque tenga dominancia la arteria vertebral, no tanto por arteriosclerosis. Esa sería la respuesta. Pero que puede ser asiento no tan frecuente como en el segmento carotidio, sí, pero no tan frecuente. No es incremento en la velocidad igual a arteriosclerosis, no es así. Tendríamos que ver primero el calibre. Sí, ¿Cómo reportaría si le toca a un paciente mide la velocidad de la vertebral y está elevada, cómo lo reporta él? Primero tendríamos que ver el calibre. Si están de calibre similar, muy probablemente la muestra se tomó en un segmento angular, por ejemplo, en un segmento prevertebral curvo. Y si es así, vamos a obtener diferencia en la velocidad. Lo vamos a hacer con el paciente, yo se los voy a enseñar cómo, si yo lo tomo prevertebral en un segmento en el origen donde hay una curvatura, va a tener más velocidad, y si lo tomo en el otro lado, en el segmento B2, que está prácticamente horizontal, va a haber una diferencia notable, pero eso no de ninguna manera traduciría. Lo que sí es muy importante en las arterias vertebrales es corroborar la morfología del espectro. Siempre tiene que ser de baja resistencia, siempre. Y es muy poco frecuente que haya elevaciones tan importantes, solamente en segmentos dólicos como en el que yo les mostré. Ahí sí podemos encontrar. Y la dolicidad como tal tiene origen en arteriosclerosis, pero que veamos placa, no, es muy poco, es muy remoto, mucho menos una estenosis. La insuficiencia vertebrovascular, cuando nos piden pacientes por eso, tendríamos que agregar al protocolo de exploración, la exploración en decúbito, por supuesto, y sentado. Sí, señor, claro. Y usted menciona que tiene que haber un descenso. ¿Hay algún porcentaje o cualquier descenso ya se podría 15%. 15%. De lo que ya tomamos, más de 15% lo podemos tomar como muy sugerente. Si es 20, si es 25, si es 30, más de 15% ya es muy sugestivo. Pero si es muy evidente la diferencia, por aquí hay unos casos, pero sí. Si viene por insuficiencia vertebrovascular, en el cuadro que yo tengo, arteria carótida interna derecha, velocidad picosístole, diástole, tipo de espectro. Y así consecutivamente todas. Arteria vertebral derecha, calibre y velocidades picosístole y espectro en decúbito. Y ahora sí, lo siento. ¿Cuándo tengo que explorar en sentado? Inmediatamente después de haber hecho la parte vertebral acostado. Entonces hago primero carótida común, ya hice todo el protocolo, como decía. Llego a la parte vertebral, hago el espectro de la vertebral, vi cuánto tiene velocidad picosístole. En ese momento lo siento al paciente, con ayuda, porque si el paciente que viene con vértigo, y dice, doctor, que me haga alguien que esté junto con ustedes, afortunadamente sentado, inmediatamente, aquí se trata de ver el comportamiento en cuanto se sienta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos pacientes? Después de que ustedes lo incorporan, de ratito dicen, ya doctor, ya me estoy sintiendo mejor. Ahí ya las velocidades ya se están estabilizando. Entonces se perdió ese fenómeno. No todos los pacientes que tienen vértigo tienen origen en la vertebral. Esto tiene origen por un trastorno en el tono del vaso. Pero muchos orígenes del vértigo están en el oído. Pero hay que discriminar cuáles sí es por el tono del vaso. Pero sí hay que tener esta parte de sentación o sedentación. ¿Qué velocidad picosístole? Lo que vamos a comparar es la sístole acostado contra la sístole sentado. Okay. Pero es inmediatamente. Porque si ustedes esperan en lo que la localizan, ya se les fue. Y los van a ver casi. Okay. La siguiente. Aquí también puede haber lesiones estenóticas muy raramente. Desafortunadamente para esto no existen radios en las velocidades para clasificar las estenosis de las arterias vertebrales, pero es una patología sumamente rara. Estenosis menores a 50% pueden tener aumentos regionales de la velocidad. Estenosis superiores a 50% pueden tener un incremento
de 50% previo con caída posterior significativa de la misma y un ascenso sistólico lento. Pero es muy rara la patología estenótica. ¿Saben por qué se da más frecuentemente? Se da más frecuentemente por trastornos degenerativos de la columna que llegan a comprimir, más que por patología arteriosclerótica o depósito de placa que condicionan una estenosis. Eso es más frecuente si hablamos de estenosis, pero de hecho la estenosis en la arteria vertebral es muy rara. La siguiente. Cuando eso sucede, también hay otra condición que se llama hiperflujo compensador. Este hiperflujo conservador se observa cuando se produce una oclusión vertebral contralateral o de los vasos carotídeos. Yo tengo una estenosis carotídea y el lado opuesto, ¿verdad? Y la vertebral del mismo lado van a tratar de compensar esa oclusión carotídea. Entonces a eso se refiere lo del hiperflujo compensador. Por lógica, algunas cosas son en gran medida por esta lógica. Listo, Jorge, la siguiente. Entonces, para eso es muy útil esta parte del hiperflujo. Aquí está una manifestación de enfermedad ateromatosa, doctor. La presencia de una placa ateromatosa. Sí puede haber, son poco frecuentes, pero sí lo podemos ver. ¿Qué tenemos que hacer? Ser acuciosos en la exploración para ver segmento B0, B1, B2 y de ser posible B3. Y ir viendo todos los segmentos, la mayor parte de los segmentos los vemos y en alguno de ellos podemos encontrar eso. Y si bien es cierto que ese segmento poco protruye hacia la luz del vaso, puede ser suficiente para causar una pequeña estenosis, quizá no hemodinámicamente significativa, pero sí quizá un aumento focal de la velocidad. La siguiente. Las estenosis severas son muy raras. La arteriosclerosis tiene raras manifestaciones en el tronco vertebral. Así, eso dice la literatura. Ahora, el comportamiento hemodinámico tiene relación directa con su calibre y presencia de las bifurcaciones, ya se lo mencionaba yo. Entonces, a mayor calibre, mayor caudal, ¿verdad? Pero en las bifurcaciones, listos, ¿no? Porque hay que ver cuál es el comportamiento. Normalmente segmento B2, la vena, la arteria, segmento intervertebral, segmento prevertebral, libre de este fenómeno de sombra sónica y nos permite hacer una evaluación. Miren, espesor íntima media. Aquí estamos viendo el paciente con un transductor de 15 MHz. Entonces podemos ver esto. Aquí no lo alcanzamos a ver, estos son 12 MHz. La siguiente. Tanto en las carótidas como en las vertebrales tenemos que tener siempre presente que la enfermedad valvular aórtica puede causar ondas bifásicas con el segundo pico sistólico mayor o igual al primero. Entonces se hace esta muesca. Esto es por precisamente el defecto valvular que existe. Entonces cualquier paciente que tiene enfermedad valvular aórtica tiene esta firma espectral. Este hallazgo puede verse además en territorios con máscara. Esto es importante de tener en consideración. Y cuando no es posible, dada la orientación, hacer una medición en eje largo de algún segmento, en respuesta a su pregunta que me hacía, doctor, miren, lo podemos hacer también en eje corto. Cuando la morfología, el espacio en el que estamos trabajando, la orientación del vaso no sea suficiente, si ya agotamos las posibilidades, hicimos un abordaje posterior, uno anterior, uno lateral, le rotamos más, le rotamos menos, no le pongan almohada atrás, no van a ganar nada, eso sí se lo recomiendo. Sí es válido obtener el espectro utilizando en un abordaje en corto. La siguiente, por favor. Muy frecuente que nos pidan un ultrasonido de vasos de cuello, es más, ni dice el vaso de cuello, dice ultrasonido Doppler color carótidas. Ni siquiera contempla de que exploremos a propósito o intencionalmente el segmento vertebral. Sin embargo, es muy importante. La insuficiencia vértebro-basilar es una modificación en el flujo del pico sistólico en las arterias vertebrales al cambio de postura. Eso hace el diagnóstico de insuficiencia
vértebro-basilar de origen vascular, de origen en el tono del vaso. El diagnóstico de insuficiencia vértebro-basilar puede errarse por no hallar evidencia de reducción en el flujo por ecografía, cuando solamente lo exploramos acostado, lado derecho, lado izquierdo. Pues también me dijo el doctor que si los espectros son de baja resistencia, pues ya está, no tiene nada, tiene velocidades normales, ya se puede ir. Y el paciente se sale así caminando, pero se va agarrando. Entonces, para ello debe de realizarse la exploración con el paciente en decúbito dorsal, ¿verdad? Y después, complementariamente, en sentación o sedestación. Entonces, no hay que ignorar las mediciones al cambio de posición. Es importante hacerlo para poder llegar al diagnóstico en el caso del paciente que verdaderamente lo tenga. Un cambio en la velocidad pico-sístole menor de 40 centímetros sobre segundo en al menos una arteria vertebral, esto es un autor, mostró tener una sensibilidad de 100% y una especificidad de 90%. Esto quiere decir, para este autor, que si le mide 60 y cayó 40, o sea, se fue a 20, bueno, es mucho, sin embargo, no es tan drástico. Es por abajo de 15% del velocidad pico-sístole inicial. La siguiente, por favor. Ahí, pues cualquiera lo ve. La insuficiencia vértebro-basilar es un padecimiento vascular de tipo degenerativo, causado por la disminución del aporte sanguíneo a estructuras del sistema nervioso. Cursa con síntomas como vértigo y alteraciones visuales en la mayoría de los casos, y quizá constituye la causa más común de vértigo en la quinta década. La siguiente, por favor. Sin embargo, no olvidemos que puede haber otras causas de vértigo. Una laberintitis, un proceso inflamatorio generalmente e infeccioso del oído medio, generalmente de origen viral. Ahora que ha habido muchos pacientes con influenza, y si no que me pregunten a mí, yo tuve un cuadro de vértigo, pero no de origen vasomotor, sino fue por influenza. Desarrollé una neuronitis vestibular que me tumbó. Un día estuve prácticamente en cama. Entonces hay que tener en consideración que no es el hecho de que no tenga nada, que no documentemos cambios en la sedentación, eso no quiere decir que esté normal. En algún origen está. ¿Y qué tal que después un buen día le hacen una tomografía y el paciente tiene una lesión en la fosa posterior? Es un choroma, güey. La siguiente. Ejemplos, miren, eso también es importante. Esas variaciones, esas extrasístoles, también son causa de que el paciente tenga síncope, se sienta mareado, ¿verdad? Estas variaciones importantes. Pero si a esto además le agregamos que pueden haber variaciones importantes, pues más a nuestro favor. Esto ya no es normal. Entonces, arteria vertebral, ¿no les llama la atención que tiene mucha sístole y un poco flujo diastólico? No las he visto, güey. O sea, si tiene poco, pero no es una vertebral típica, no es una vertebral normal. En gran medida estaba generada por algún trastorno en el ritmo, y eso también hay que dejarlo patente, que hay cambios, hay disminución en el trazado espectral. Prácticamente esto se va a repetir en la carótida interna, la coronaria externa, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Pero ahora miren, vertebral derecha, izquierda, con el paciente acostado, 59. ¿Qué pasa cuando lo incorporo? Responde y se va a 80. Eso es una respuesta normal a pesar de esta displicencia. La siguiente. Ahora la otra. 59 y se fue a 61. También tiene un comportamiento normal. O se queda igual o se eleva. Y la elevación puede ser diferente. En gran medida, recuerden, por el calibre también puede haber un poco de mayor volumen en
un lado que en el otro. Por eso también es muy importante desde un principio documentar el calibre. La siguiente. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, dependemos en gran medida del calibre. Si un paciente tiene un comportamiento anómalo o un comportamiento normal con diferencia en las velocidades, uno puede decir, pero ¿por qué de un lado? O sea, sí se elevó en los dos lados, pero ¿por qué de un lado se eleva más que del otro? En muchos casos, la respuesta está en la asimetría, en la dominancia de un lado y del otro. Y le damos poca importancia a estos hallazgos. Realmente le damos poca importancia. Nos concretamos a tomar el espectro. La siguiente. Entonces, bueno, pues consideremos tratar de hacer una evaluación lo más completo y identificar el calibre, el origen, el segmento de uno, el segmento de dos. Corroborar que tanto la carótida como la vertebral tengan la misma dirección de flujo. ¿De qué nos habla el color? El color nos habla de que existe flujo, pero también de la dirección, cosa que no sucede con angiodoppler. Angiodoppler nos habla que hay flujo, pero no discrimina la dirección. Es más sensible, pero no discrimina para dónde va. La siguiente, por favor. Entonces, consideren eso desde un principio. Arteria vertebral del lado derecho, espectro de baja resistencia, 36.5 centímetros sobre segundo con el paciente acostado. La siguiente. Arteria vertebral izquierda, acostado, espectro de baja resistencia. Miren, los espectros muy similares, 27 centímetros sobre segundo, 27.4. En el lado, a la asentación, la arteria vertebral en el lado izquierdo, aquí tenía 36, aquí se fue a 47. Esto es un evento esperado, normal, ¿cierto? Miren, aquí de 20 se fue, de 27 se fue a 20. Este es un caso de un paciente que tiene insuficiencia vertebrovascular. ¿Sí les quedó claro cómo hacerlo? Sí. Pero siempre tienen que tener como base el calibre. En la tabla debe de contemplar el calibre. Y en aquellos pacientes, que tienen insuficiencia vertebrovascular, la tablita debe de contemplar la velocidad al incorporarlo en posición sentada. Es correcto decir sedentación y sentación. Es correcto ambos términos. La siguiente, por favor. Eso es lo que esperamos. Y algo de lo que también hablamos mucho es el robo subclavio. El robo subclavio es un fenómeno que se observa cuando se produce un fenómeno oclusivo o una estenosis significativa desde la arteria subclavia proximal previa al nacimiento de la arteria vertebral. Eso es el robo subclavio. Tiene varios tipos, porque hay varios grados, de tal suerte que el miembro ipsilateral sufre una disminución del caudal y presión, lo que genera una atracción del flujo de la arteria vertebral homolateral para mantener la perfusión y minimizar la isquemia. La siguiente. Muy bien. Miren, en el lado izquierdo, sitios de oclusión, arteria subclavia izquierda. ¿De dónde se origina la arteria vertebral? Pues en el lado izquierdo. ¿Qué sucede aquí? Al existir una oclusión, esto representa el 90% de los pacientes que tienen robo subclavio, una oclusión total en el origen de la subclavia, pues ¿cómo le llega sangre a la vertebral? Por el otro lado. Entonces, esta arteria vertebral en el lado derecho la vemos en rojo, igual que la arteria carótida, pero la arteria contraria la vemos en azul, diferente a la carótida. Evidentemente que nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el análisis de la dirección con color entre la carótida y la vertebral, como se los puse. Ahí vamos a decir, ah, caray. Y entonces eso nos remitirá a explorar este segmento para justificar qué es lo que está sucediendo. La oclusión de la arteria subclavia izquierda, previa al nacimiento de la arteria vertebral, produce una inversión en el flujo de la arteria vertebral homolateral, o un mecanismo compensador ante la disminución de caudal y presión en el brazo. ¿Quedó claro? La siguiente.
del otro lado. Si la oclusión está en el lado derecho, esto representa el 10% de los pacientes. Sucede el mismo fenómeno, ¿verdad?, en el lado opuesto. Esto quiere decir que es más frecuente en el lado izquierdo. En gran medida, ¿saben por qué? Por el calibre que tiene el tronco brachiocefálico. La oclusión de la arteria subclavia derecha, previa al nacimiento de la arteria vertebral homolateral, produce una inversión del flujo. Entonces, se ocluye y al no existir el paso en sentido convencional, bueno, viene por el otro lado. Produce una inversión del flujo en la arteria vertebral homolateral por robo hacia el brazo. La siguiente. ¿Por qué es importante la evaluación del tronco brachiocefálico? Y siempre tenemos que contemplarlo en la exploración inicial, es el sitio donde iniciamos la exploración. Por esto, porque existe la oclusión del tronco arterial brachiocefálico en un porcentaje no despreciable de pacientes, lo cual produce inversión del flujo. No está aquí la oclusión, pero aquí está peor el caso, porque existe flujo inverso en la vertebral, pero también en la carótida. Afortunadamente, está el lado opuesto para compensar el flujo. Entonces, la oclusión del tronco arterial brachiocefálico produce inversión del flujo, no solamente en la vertebral, sino también en la carótida común, ¿verdad? Y en la carótida interna y en la vertebral homolateral por el robo hacia el brazo de ese mismo lado. La siguiente. Y hay varios tipos de robo subclavio. Hay un tipo incompleto, más bien oculto o latente, que el flujo sistólico nunca se invierte, sino que se observa una leve desaceleración, ojo, sistólica, conformando una onda característica de un conejito, de un bunny, o signo del conejo. Cuando ustedes vean que el espectro no es el típico y que existe esa morfología del espectro, es que existe un tipo latente. El 2 es el parcial y presenta flujo bidireccional en ambos sentidos, y el tercero es permanente. La siguiente, aquí está el bunny y aquí está la morfología del espectro. Miren como la caída de la sístole para después continuar con la diástole se va hasta la línea de base, y eso le da esa configuración como de el lomo del conejo, el rabo, las orejas y la cabeza. Esto es el tipo 1 latente. Esto se observa cuando hay una estenosis subclavia de menos de 60%. Entonces hay desaceleración. Mesosistólica o protodiastólica. Aquí está otro ejemplo. Aquí están las orejas, aquí está el dorso, aquí está el rabo del conejo. Este es un robo subclavio. La siguiente está en el lado izquierdo. Un robo subclavio tipo 2 o intermitente se produce cuando la estenosis subclavia va del 60 al 90%. Y aquí sí, este es el típico en el que nosotros esperamos el trazado y caray, nos aparece por abajo. Si no estamos muy atentos, lo que hacemos es que le damos a invertir, queda por arriba y decimos ya acabamos, vamos. Cuando no es así, entonces por eso es importante siempre hacer la comparación contra la carótida. Se observa flujo parcial con flujo bidireccional, anterógrado en sístole y retrógrado en diástole. Anterógrado en sístole, retrógrado en diástole. La siguiente. Otro ejemplo de flujo de robo subclavio tipo 2. Anterógrado en sístole, retrógrado en diástole. Invertidos los espectros. La siguiente. Ok. Y el 3, cuando hay una estenosis mayor de 90% u oclusión, el robo es permanente con flujo invertido durante todo el ciclo. Inversión total. La siguiente. Inversión total de los espectros. Muy bien. Subclavio tipo 3, flujos invertidos. Bien. La carótida y la vertebral. La siguiente. Y robo por oclusión de la arteria nominada, que lo habíamos visto, también hay inversión del flujo. Listo, la siguiente, por favor.
¿Qué conclusiones podemos decir? El ultrasonido Doppler color permite la evaluación hemodinámica de las arterias vertebrales con una alta sensibilidad, y que conste que le hacemos poco caso a las arterias, y ya vieron todo lo que podemos sacar. Es altamente útil en la evaluación de los pacientes con sospecha de insuficiencia vértebro-basilar. Estos pacientes que tienen sospecha de insuficiencia vértebro-basilar, ¿cuál es el mensaje? Tienen que explorarlos en decúbito, pero también en posición de sentado. ¿Por qué no lo pongo de pie? Porque al paciente no le da chance de pararse. No. Tardan al incorporarse en sentirse un poquito más confiados para poder salir del consultorio o para salir de la sala de ultrasonido. Es altamente útil en la evaluación de este tipo de pacientes, por lo tanto hay que tenerlo siempre en consideración. Y permite valorar eficazmente la probabilidad de robo subclavio con una alta sensibilidad y especificidad. Recuerden el test de robo subclavio: latente, parcial y completo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Considerando que la mayoría de los pacientes que mandan por insuficiencia vértebro-basilar son pacientes de edad avanzada, ¿hay alguna modificación para, porque pues decirle siéntate es muy fácil decírselos, ¿no? Pero en lo que se levantan y todo eso se pierde mucho tiempo y puede pasar lo que se dice que se compensa. ¿Se puede hacer una semi-inclinación o tiene que estar completamente sentado? La mayor parte de los pacientes que acuden con nosotros por insuficiencia vértebro-basilar son femeninos y están alrededor de la quinta edad. Son mujeres jóvenes. La enfermedad ateromatosa, eso sí es más frecuente en la gente adulta. ¿Por qué ataca más a las mujeres? También se ha investigado algún origen de tipo hormonal asociado. La respuesta es: en equipo trabajamos mejor. Entonces tenemos que tener, aquí en el hospital ustedes por ejemplo, quien esté en la sala, siempre va a haber más compañeros de grados, de otros grados. Vamos a levantar, este paciente tiene sospecha, y lo levantan entre ellos. Y le dices al paciente, porque es importante que el paciente sepa que lo van a sentar, y que además se sienta, lo van a sentar en la camilla, y que la camilla se sienta lo suficientemente en confianza, que les cuesta mucho trabajo, sí, pero sí se pueden incorporar con ayuda. Entonces eso hay que hacerlo, pero les vamos a decir desde el principio para que el paciente sepa, porque si de buenas a primera le decimos vente, va a decir no, doctor, espérame tantito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Depurar inicialmente la técnica de la exploración de la vertebral con el paciente acostado. Importante, y esa parte nos cuesta trabajo, pero el ejemplo es: me coloco en la arteria carótida común, eje largo, y ahorita lo vamos a ver con el paciente. Nos vamos a revisar ahí con el paciente, y van a ver una angulación muy suavecita, sin hacer compresión. Entonces, primero hay que afinar esa parte para que en el momento en que lo sentemos no nos tardemos más en encontrarla sentado que en lo que el paciente, ¿ya doctor o me lo hago yo? ¿No? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Sí, doctor. En cuanto a la morfología de la onda, si se ve un patrón de alta una morfología hasta resistencia, o incluso aunque esté acostado el paciente, ya podemos decir que hay insuficiencia. Esa es una buena pregunta. Si nosotros encontramos un espectro tardus parvus, muy seguramente estemos ante la presencia de una estenosis, porque el espectro tardus parvus nos habla de los fenómenos hemodinámicos que hay en la recuperación de la onda a la salida de una estenosis. Si usted encuentra una onda tardus parvus, probablemente hay un segmento estenosado en el segmento B1 o en el origen, que sería más frecuente en el origen. Eso es una pregunta muy interesante. ¿Sí? Mañana les van a quedar muchas cosas claras respecto de la morfología del espectro y cuál debe ser nuestra lógica de pensamiento. Nunca debemos de pensar al contrario. Nuestra lógica de pensamiento debe de ser siempre: yo debo de pensar primero en lo más frecuente, después en lo raro y finalmente en lo excepcional. O sea, no puedo tener, mi primer opción diagnóstica no debe ser en algo raro y excepcional, siempre debe ser lo más frecuente, luego lo raro y al final lo excepcional. Muy bien. ¿Quién dijo yo? Sí, doctora. Bueno, casi todos los pacientes que me vienen aquí son pacientes ya de edad avanzada, que tienen múltiples patologías. Sí. Entonces, usted
eso se hacen cuando el paciente tiene enfermedad valvular aórtica. Ajá. Entonces, eso lo pongo por escrito en el reporte que diga alteración hematopoietina. Y no Es más me fácil. de la patología que tenga el paciente. Es más fácil hacerlo a través de una tabla. Platicamos en la parte anterior. Si nosotros nos valemos de una tabla y de una cartografía, de un dibujo esquemático para poner la ubicación de las placas, ya no vamos a tener que escribir mucho, porque si no va a ser mucho texto. Entonces, si ponemos una tabla, espero mañana tener mi tableta a la mano para decirles